China advirtió que un suministro irresponsable de bombas de racimo a Ucrania podría generar una crisis humanitaria. Como parte de la alerta, la Cancillería de China instó a los países occidentales a ejercer una moderación y cautela en el traspaso de municiones de racimo de un país a otro. La portavoz de la Cancillería china, Ma Hongyi, precisó que la necesidad de resolver y equilibrar los problemas de seguridad militar, así como los asuntos humanitarios, son importantes. La diplomática destacó que el mensaje de China es claro y llama a todas las partes a dejar de echar leña al fuego, y que el suministro de estas bombas agrava las controversias y profundiza aún más el conflicto en Ucrania. China reitera nuevamente que estamos a las puertas de una crisis humanitaria con el envío de estas bombas a Ucrania. Además, llama de manera contundente como irresponsable esta actitud estadounidense y nuevamente reitera la necesidad del diálogo, de pasar al diálogo y de poner sobre la mesa las posibilidades para dialogar y salir de forma pacífica de este conflicto. ¿Cuál sería de alguna manera? ¿Cómo podríamos entender? ¿Cuál sería la lectura de esta respuesta contundente de China, encabezando un grupo de países que también se han manifestado de manera contundente contra esta decisión? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta primero que China lleva apostando pues por esta vía diplomática desde hace mucho tiempo. No solo en este conflicto, y también hay que entenderlo dentro de una lectura más amplia. Primero, en el sentido de que estamos en un momento donde hay un apogeo de guerra, donde vemos una OTAN más desatada que nunca, debido también a esa propia crisis internacional, de su propia hegemonía unipolar, y donde el enemigo vital, o sea, el enemigo vital del mundo, de ese mundo, de esa hegemonía unipolar, es China. Es decir, China no está hablando solamente de que busque la paz, porque por una cuestión de solidaridad, aunque también, sino porque sabe efectivamente que el objetivo final son ellos. Eso, yo creo que es un tema que tenemos que tener muy claro. Por otra parte, también estamos viendo cómo se intentan construir unas nuevas relaciones internacionales, con unas nuevas normas. Unas normas que ahora mismo no existen. Por ejemplo, el caso de las bombas racismo están prohibidas en muchos países. Pero realmente, ni Estados Unidos, ni Rusia ni Ucrania están dentro de esos tratados. Por lo tanto, ¿dónde está el mundo basado en una norma? ¿Dónde está el derecho internacional? Tampoco existe. Es otra cosa que se está poniendo sobre la mesa. Es necesario esas mesas de diálogo, porque es necesario construir un mundo donde existan normas que ahora mismo no existen. Por otra parte, China, incluso a nivel de su propio desarrollo, es un país exportador de manufactura. Es un país que quiere la paz por sus propios intereses. También tiene sus intereses. No es solamente, insisto, una cuestión de una voluntad política, sino incluso que va parejo a sus propias necesidades y al desarrollo de su país, desgraciadamente. La otra parte, la OTAN se ha acrecido precisamente mía, que tiene unas consecuencias, sobre todo para población ucraniana. Pero también tiene una consecuencia a nivel internacional, que ha afectado a los mercados internacionales, como ya sabemos, y que está generando problemas humanitarios más allá de la propia ese escenario donde está ocurriendo el conflicto. Los intereses de China están claro. Y tiene que ver también con ese famoso mundo multipolar, al cual nos referimos periodísticamente hablando, que se está gestando, y que busca también cierto equilibrio
Me gustaría ser acentuación. En relación con lo que nos has comentado. En él digamos el efecto de estas bombas. Se ha comentado mucha información sobre cómo funcionan. La manera en la que finalmente se expanden. En un territorio en el que finalmente pueden salir más afectados los civiles que los espacios militares. Y en esa medida también aflora en la llamada crisis humanitaria. Con relación a la población civil. Es un cambio también de modo de dar este conflicto desde Ucrania. Desde los países occidentales. Ya no apuntar directamente a las fuerzas militares rusas. Sino también hacerlo y de manera directa. A las fuerzas a la población civil. No a las fuerzas militares en esa medida, Carmen. Me gustaría tu lectura en relación a ¿Cuál podría ser? Digamos el estado en el que se encuentra Ucrania. Bélicamente hablando. Que necesita llegar. Que requiere más apoyo constantemente. Estamos hablando de 800 millones de dólares de apoyo. Digamos a este conflicto. Llegar al uso de estas bombas. También puede leerse como una decisión desesperada. Por parte de la OTAN. Por parte de Estados Unidos. Relación con la contraofensiva que propone Ucrania. En este conflicto. Bueno, hay varios elementos ahí. En primer lugar, sí me gustaría destacar que el ataque o la agresión contra la población civil ha estado presente en este conflicto. Incluso antes de la participación de Rusia en el conflicto. Digamos interno ucraniano con respecto a Donbass. Y que además, desgraciadamente los ataques a la población civil. Sobre todo en la ciudad de Donetsk. Que es una ciudad que no tiene ningún tipo de interés. A nivel militar. Ha sido constante, insisto, desde antes, pero significado en los últimos tiempos. Y esa estrategia que también es una estrategia militar. De atemorizar a la población. Es una estrategia que ya estaba en marcha. Que no es que se inicie con estas medidas. Sino que con esta medida lo que se puede es incrementar. Pero ya existía. Por otra parte, el argumento que da a Ucrania es que se encuentra en una situación de inferioridad. A nivel sobre todo numérico. Cada vez le queda menos ucraniano que sacrificar. Para unos fines que no benefician a Ucrania, pero pensar con un uso de armamentos que sean en ese sentido más devastadores. Y para eso es para lo que solicitan este tipo de armamento. Que efectivamente es un armamento que tiene un gran margen de error. Que por lo tanto es muy difícil controlar que se vaya. Que no se vaya a salir de los objetivos militares concretos. Y que además entre las cosas que se mencionan. Y por eso también genera que haya muchos países que estén en contra de su uso. Es que muchas veces el peligro puede durar años. Porque hay muchas de estas minisbombas que se reparten por el territorio. Que no explotan. Y que pueden explotar al cabo de los años. Y que por lo tanto van a afectar a cualquier población civil que esté por allí. Que en ese momento pase. Por lo tanto, estamos hablando de un escenario muy complicado. Donde no cambia la estrategia. Donde se ve esa debilidad numérica. Y donde efectivamente se demuestra una vez más que si esta guerra continúa, es por el apoyo que recibe de los países de la OTAN, fundamentalmente de Estados Unidos. Si no, el otro escenario estaría presente. Que sería tener una mesa de negociación. Que sería la mejor solución para este conflicto. En ocasiones también. El mismo presidente Joe Biden ha dado a conocer que considera que Ucrania no está listo para ser parte de la OTAN. Sin embargo, es un mensaje contradictorio. Porque al mismo tiempo sigue haciendo todas las acciones necesarias para incluirlo. Como podríamos también leer. El momento en el que se encuentran Estados Unidos.
A través de sus relaciones diplomáticas. Bueno, Estados Unidos tiene muchos frentes abiertos. Este es uno de ellos, o sea, ni siquiera es el único. El principal objetivo. El objetivo fundamental. El enemigo número uno de la unipolaridad no es Rusia. Es China. Pero necesitan seguir desgastando a Rusia. Sobre todo para yo creo que bajo mi punto de vista. Por dos motivos fundamentales. Uno es seguir acuciándola el enfrentamiento. La división o la separación entre Rusia y Europa. Que al fin y al cabo y son países son zonas vecinas. Que además han tenido una relación comercial histórica. Y que se necesitan mutuamente. Y por lo tanto con eso asegurarse. El apoyo de Europa. A el plan estadounidense para mantener su hegemonía. Y por otra parte tratar de desgastar a Rusia. Sentido es por lo que Estados Unidos pone toda la carne en el asador. Con respecto al tema de Ucrania. Porque es la zona gris que le han generado a Rusia. Para tratar de desgastarla. Y para desgastarla con el tiempo. No solamente de una manera intensa inicial, sino con el hecho de las sanciones. Con otros elementos que no son solamente de la guerra. Entonces creo que mientras puedan permitírselo, van a mantener esta estrategia. Lo que esperemos es que por otras contradicciones. Por todos los frentes que Estados Unidos también tiene abierto. En un momento determinado. Dejen de poder permitirse esta sangría. Que es también no solamente a nivel humano. Sino a nivel económico. Para los países de la OTAN que está suponiendo Ucrania. Ojalá que esa sangría pueda llegar, insisto, a esa mesa de negociación. Que si no lo hacen no es por ningún otro motivo. Sino porque de momento pueden seguir permitiéndose mantener ese conflicto. Que para ellos es útil para dividir Europa entre a Rusia y a de Europa. Y por otra parte, para debilitar al principal aliado de China. Que en este caso es la Federación Rusa.